Y vemos como Diane, en el libro que estaba leyendo, el caballero dice que si lograste por su cuenta. Diane se pregunta que si esa basura realmente cambió. Diane piensa que tendrá que comprobarlo por ella misma. Y vemos que el prota y Lucía ya están en clase. Lucía le pregunta al prota que por qué lleva tanta ropa. El prota le dice que no se encuentra muy bien. Lucía le pregunta al prota que entonces por qué está allí, que en vez de descansar. El prota le dice que necesita asistir a las suficientes clases para graduarse. Y vemos que el profesor por fin entra al aula. El prota dice que anoche, que no puede dejar que nadie vea esa enorme cicatriz en su cuello. Y vemos que el prota recuerda cómo Ángela le mordió el cuello. El prota piensa que ella dijo algo sobre la compañía predestinada y algún olor. El prota se pregunta que qué demonios estaba hablando. El prota piensa que le mordió el cuello, que de repente y desapareció. El profesor pregunta que si todos están allí. Todo el salón dice que sí. El profesor dice que entonces que van a empezar con la conferencia de inmediato. Y vemos que el profesor recuerda que Andrews acaba de descubrir una nueva poción. El profesor le dice al prota que por qué lleva tanta ropa, que si está enfermo. El prota le dice que sí, que se ha resfriado. El profesor dice que parece que está cansado por la investigación de su poción, que ya se ha puesto como presente, que así que se puede retirar. El prota le dice que muchas gracias. El profesor dice pero que él se siente muy solo allí. El profesor dice que incluso el prota le pidió un consejo a él, al profesor de botánica medicinal. El profesor pregunta que quizás era demasiado difícil para incluir su nombre. El prota se pregunta que qué cojones está diciendo el profesor, que él no ha aportado nada y que era una parte del pastel. El prota dice que le agradece mucho por los consejos que le dio, que especialmente lo relativo al extracto de honda pichi en la corteza de árbol de matarrata. Lucía se pregunta que si el prota está buscando pelea. El prota le dice al profesor que si él agregaba a eso, que él estaría haciendo una sopa en su lugar de una poción, pero que como puede ver, la sopa salió demasiado bien. Y vemos como todo el salón queda sorprendido por lo que acaba de decir el prota. El profesor le dice al prota que está sobrepasando sus límites. El prota dice que como no se siente muy bien, que se va. Y vemos que el profesor le llama la atención al prota. El prota piensa que como él no era más que una basura, que ustedes se la pasaban burlándose de él y se pregunta pero que ahora quieren ser amigables. El prota piensa que se callen y que le laman las botas, que puede ir a otra clase si necesitan créditos. El profesor le dice al prota que por cuánto tiempo pretende ignorarlo. Y vemos como Lucía llama al profesor. Lucía dice que puede explicarlo, que en su nombre como alguien que co-creó la poción. El profesor le dice que adelante. Lucía dice que aprendió lo básico sobre hacer pociones en esa clase y que después pusieron esos fundamentos en práctica. Que así, su conclusión es que hacer su propia investigación sin ayuda de nadie significa mucho. Lucía le continúa diciendo al prota qué quiere decir y pregunta que si no es su deber como magos. El profesor dice que sí, que así es. El prota piensa que Bowden está siendo abrumado por Lucía. Lucía dice que le pidarán un consejo la próxima vez, que si no está lo suficiente ocupado haciendo su propia investigación. El profesor dice que siempre puede venir a pedirle un consejo. El profesor le dice al prota que él se cuida y que vuelva sano y salvo. El prota piensa que Lucía lo hizo muy bien calmando la situación. El prota dice que aunque él no sabe por qué, pero que muchas gracias. Y vemos como una persona dice que informando sobre los candidatos de potencial para los exploradores, que primero informará sobre los estudiantes ya matriculados en la Academia Rowling. Y vemos cómo nos presentan al tipo como Wu Angu, oficial maestro de Aura, Duque Sinclair Cloche. Duque Sinclair pregunta que así que la hija de la compañía Everlast ha creado un nuevo tipo de poción y la están comercializando. Su secretaria le dice que sí y que la llamaron Poción Everlast y que actualmente está monopolizando sus ventas. El conde Sinclair le pregunta a su secretaria que si tiene una para mostrarle. La secretaria le dice que sí. El conde Sinclair dice que si ella ya ha hecho una siendo solo un estudiante de primer año, que seguramente mucha gente tratará de reclutarla cuando se gradúe. El conde Sinclair se pregunta que si eso no es demasiado poco. La secretaria dice que por eso necesitan contratar con ella ahora. El conde Sinclair dice que también comprobar si hay otros que han puesto sus ojos en ella. La secretaria le pregunta al conde que qué tal está la poción. El conde Sinclair dice que esa poción en verdad lo sorprendió.
El conde Sinclair dice que es varias veces más eficaces de las que hay actualmente en el mercado y que no tiene efectos secundarios, que si logran comercializar eso, que sin duda revolucionarán el mercado. Su secretaria le dice que sin embargo hay otra cosa que vale la pena tener en cuenta, que el informe decía que la poción fue co-creada. Vemos como la secretaria le está mostrando al prota al conde. El conde Sinclair dice que el hijo de Kenneth Croswell y se pregunta que si tenía talento para hacer pociones desde el principio. La secretaria le dice que no parece, pero también hay un rumor circulando diciendo que él solo se aprovechó de ella. El conde Sinclair dice, pero que entonces habría alguna razón para que ella añadiera su nombre. Su secretaria le dice que no, y como ninguna de las dos cosas tiene ninguna relación en particular con la otra. El conde Sinclair dice que entonces investigarán, que si parece que ha despertado un nuevo talento que añádelo a la lista de exploradores. Y vemos como un tipo sombrío pregunta que cómo va la ceremonia de entrega de premios de fin de año. Su mayordomo dice que tal y como está previsto, majestad, que la familia Croswell será desgradada. Vemos como el tipo, sosteniendo una copa de vino, pronuncia el nombre del prota. Y vemos como sonríe de una manera bastante repugnante. El tipo dice que está deseando ver si es diferente a su padre. Y vemos que el prota está entrenando y lleva 9.999 repeticiones. El prota se desploma por el cansancio. Vemos que el prota va a tomar una poción de recuperación. El prota pregunta que sin esas pociones le sería imposible hacer eso. El prota dice que la poción de regeneración aumenta la tasa de recuperación de sus músculos, que mientras la poción de curación se encarga de su fatiga. Y que al añadir la poción de refuerzo físico, que básicamente ha creado un sistema para entrenar infinitamente. El prota dice que fue una apuesta arriesgada, pero que evolucionar fue la elección correcta. El prota piensa que se estresó mucho al principio, pero que después de algún tiempo decidió evolucionarlo. De todos modos, el riesgo era bajo. Andrés Croswell, poción de creación de bufo tipo evolución, posibilidades de éxito 89%, intentar evolucionar, sí o no. Vemos cómo aparecen dos pantallas de estado. Una dice, Andrés Croswell has evolucionado con éxito el tipo de buff de creación de pociones. El otro dice, talento. Potenciador de creación de pociones ordinario ha evolucionado al tipo de potenciador de creación de pociones extraordinario. El prota piensa que los resultados son tan sorprendentes que se siente como un idiota por preocuparse por ello. Y vemos que aparece otra pantalla de estado diciendo que has creado una poción vigorizante, grado bajo. El prota piensa que ahora puede crear muchas más pociones, que la tasa del éxito y la velocidad de creación también ha aumentado mucho. El prota piensa que mientras todo siga así, que si se esfuerza al máximo, podrá crecer bien. El prota dice que si puede conseguir un buen cadáver y algunos objetos, no tendrá que preocuparse por su fuerza de combate, y que como Charon siempre está lejos, no puede venderle la página de la pereza enseguida. Y vemos como fuera de la casa de Charon hay un letrero que dice ausente debido a un viaje de negocios urgente. El prota se pregunta que si está de tan mal humor que se fue de viaje y que ni siquiera pudo avisar a su discípulo, que porque está tan mezquino. El prota dice que no tiene más contactos que él, que tiene clases de botánicas medicinal mañana por la mañana, que así que debe de preocuparse y que se vaya a dormir. Y vemos que el prota llega a la aula de clase y vemos como hay una nota pegada en un tablero que dice que por las razones antes mencionadas, la clase de hoy se impartirá en el aire libre, como fue notificado a través de sus tabletas. Atentamente, Baudán. El prota piensa, ¿qué mierda? ¿Y qué está haciendo ese bastardo de Baudán? El prota se pregunta que sabía que no tiene la tableta y que está utilizando para llegar a él. El prota piensa que qué demonios piensa hacer con los alumnos. Y vemos que el prota por fin llega al jardín de la Academia Rowling. El prota se pregunta que qué está pasando, que por qué todos parecen tan apurados. El prota piensa que parece un examen de alguna manera. El profesor le dice al prota que llegas tarde. El profesor dice que parece que estaba tan ocupado con su propia investigación que si acaso no vio el aviso. El prota piensa que tan inmaduro, que si puede ser una persona. Lucía agarra al prota y le dice que de todos modos que vaya con ella, que ella se lo explicará. Lucía le dice al prota que solo compre la tableta, que a esas alturas él debe tener dinero y que en serio y que cuánto tiempo creerá que le seguirá enseñando la de ella. El prota se pregunta que así que descubrió una poción para despertar y se le ocurrió hacer un examen para analizarla así como así. El prota piensa que debió sentir la necesidad de presumir de ello. El profesor se acerca al prota y le dice que para alguien de su calibre averiguar los ingredientes y proporciones de esa poción debe ser pan comido, ¿verdad? El prota piensa que realmente es un maldito obstinado. El profesor dice que no hay necesidad de avergonzarse, de que tiene un futuro brillante por delante.
El profesor piensa que hoy finalmente lo expondrá por lo que es. El profesor piensa que alguien que acaba de aprovecharse de la señorita Everland, la estrella del ascenso del mundo de las pociones. Que él no es más que un estudiante basura.